Mi nombre es Cristian Alexis Acosta Figueroa y mi número de carnet es CJAH 2089 y yo les voy a hablar sobre los aspectos generales del derecho. Bien, podemos definir derecho como el conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden que es regulada por las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. De manera general, podemos señalar las siguientes características que se derivan del concepto de derecho. Bien, número 1, el derecho es una obra humana y social. Número 2, es de carácter normativo. Número 3, es de carácter obligatorio y coactivo, como ya lo mencionaba anteriormente en el concepto que estaban dándole al derecho. Y asimismo es de carácter obligatorio y general. Y bueno, una de las partes que cabe recalcar de estas características es de carácter permanente, ya que a través de los años el derecho ha venido evolucionando y ha permanecido. Por eso cabe recalcar que el derecho es de carácter permanente. Bien, también les voy a hablar asimismo sobre la historia del derecho mercantil. Históricamente el derecho mercantil aparece con la posterioridad al derecho civil, ya que las legislaciones más antiguas contenían las regulaciones de las materias mercantiles y estaban mezcladas con las civiles. Y el derecho romano, que constituye la raíz, que es la base del derecho privado moderno, no hizo la distinción o la separación entre el derecho civil y el mercantil. Esto no quiere decir que el comercio como un fenómeno económico haya aparecido hasta que se concretó la existencia del derecho mercantil, sino que este ya estaba desde mucho más antes, desde que inició el trueque, ya que como rama independiente tenemos relaciones muy antiguas de tipo mercantil y muy conocidas son las actividades mercantiles de los fenicios y de los griegos y también los romanos, ¿verdad? Que como decía, que esto constituye la raíz de casi todo esto. Y practicaban extensamente el comercio y es indudable que todos estos pueblos tenían normas de tipo jurídico para regular sus actividades mercantiles, pero no se había hecho la separación entre las dos ramas del derecho privado, era lo que estaba mencionando. Y bueno, hasta en la Edad Media aparece la diferencia, surgió de las disposiciones tomadas en la ciudad de los estados italianos, flamencas y alemanes, y en algunos otros lugares como en el antiguo condado de Barcelona, que fue la base de Aragones. Bien, el derecho mercantil de esa lejana época surge como un derecho esencialmente subjetivo y era el derecho de los comerciantes, es decir, el conjunto de normas que se aplicaban durante ese proceso, ya que era el derecho de los comerciantes. Bien, el tráfico de comercio, como ya lo decía, esto es algo que ha venido desde mucho antes. Y a lo largo de la evolución, el tráfico de comercio, de manera general, podemos considerarlo integrado en nuestros días por un conjunto de actividades que pueden enumerarse tentativamente. Y ya en resumen se los voy a dar. La compraventa e intercambio de mercancías, la industria que económicamente es distinta del comercio, pero que jurídicamente es considerada por todas las escuelas como mercantil. También las operaciones de transporte y almacenaje, que esto día a día creo que en diferentes zonas ya donde se da el comercio, estas son claramente evidentes. También la emisión y circulación de títulos, valores y documentos similares, las operaciones de cambio, y entre ellas que están la bolsa, la banca, ahorros y seguros.
También asimismo la intervención de negocios, ya sea como empresario o ya sea como agente intermediario. De manera esencial podemos decir que son tres pues los conceptos fundamentales que pues enfoca el derecho mercantil, que son los actos de comercio, el comerciante y la cosa mercantil. Bien, justamente pues quiero dejarles en claro el concepto del derecho mercantil. Bien, se dice que el derecho mercantil es una rama del derecho privado, como ya se los había mencionado más anteriormente, y que tiene por objeto regular las relaciones entre los comerciantes y entre aquellas personas que en sí ser comerciantes ejecutan de actos de comercio. Bien, ¿cuál es la importancia del derecho mercantil? Pues creo que la importancia del derecho mercantil pues basa en que pues el ser humano pues conforme a su vida este viene pues conformando pues actos de comercio que son pues que alguna persona vende alguna cosa o pues eh, un vendedor pues ya vende sus productos y pues la importancia basa en eso pues ya que el derecho mercantil se desempeña en muchos ámbitos y tiene un papel muy importante en el desarrollo económico, político y también asimismo en el social de todos los países, se podría decir que alrededor del mundo, y hace su intervención directa en la pues producción en la producción de bienes, en la intermediación de bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de la humanidad. Tengan muy buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Edwin Stanley Canizales Cáceres y para continuar con el desarrollo de las temáticas que se vieron a lo largo del semestre, le voy a hablar sobre los contratos comerciales. Que si bien sabemos, los contratos comerciales, uno de los más importantes es la compraventa. ¿Y qué es la compraventa? La compraventa es un contrato en el cual está formado por dos partes, donde una juega el papel de comprador y el otro el papel de vendedor. Eh, estas partes se ven en la obligación de el comprador tanto de traspasar el bien por el cual se está llevando a cabo el contrato y el comprador de pagar el precio acordado del bien o de la cosa vendida. Existen varias características de la compraventa, pero entre las más importantes es que el contrato de compraventa es normalmente consensual. ¿A qué se refiere esto? A que solo únicamente se necesita el acuerdo de voluntades entre las dos partes para que se lleve a cabo. Otra característica es que los efectos del contrato de compraventa se agotan. ¿A qué se refiere? Que una vez el comprador pague el precio acordado de la cosa vendida y el vendedor le traspase el bien al comprador, los efectos desaparecen y se queda como terminado. Otra característica es que el contrato de compraventa puede ser civil o mercantil y se establecen claramente las cosas que pueden ser compraventa de carácter mercantil, las cuales son la compra de muebles, la venta de las mismas cosas que se adquieren, y la compraventa se puede decir que es un establecimiento mutuo entre las partes y que una de las cosas mercantiles, comerciales, que se pueden dar dentro de una compraventa es la compra de un establecimiento de comercio. Seguidamente, cabe aclarar que hay excepciones. ¿A qué me refiero que hay excepciones? Porque existen otro tipo de compraventas, por ejemplo, compraventas de documentos, la compraventa a plazos, la permuta, el suministro,
los créditos de producción, el préstamo mercantil, la cuenta corriente, la carta de crédito, etcétera. Y para pasar de un tema a otro, está lo que es la trilogía del derecho mercantil. ¿A qué me refiero con la trilogía del derecho mercantil? Bueno, dentro de esta etapa es donde nos establece claramente quiénes pueden ser comerciantes. Y para ello es necesario conocer las leyes que lo respaldan. Y para ser más específico, los que pueden ser comerciantes están establecidos en el artículo 2 del Código de Comercio de nuestro país. Seguidamente están los actos de comercio, que en sencillas palabras, los actos de comercio que son permitidos y que están respaldados por una ley están establecidos en el artículo 2 del Código de Comercio, artículo 3 del Código de Comercio y así sucesivamente. También están lo que es las cosas mercantiles, que según el artículo 5 se establecen claramente las cosas que pueden ser mercantiles. También está lo que son los sujetos del derecho mercantil. En esta parte me detengo un poco, ya que los elementos claros que se deben visualizar dentro de esta etapa es que los que hacen directamente el contrato o ejecutan el acto de comercio son los comerciantes, y estos se dividen en comerciantes y auxiliares. Y también están los que hacen o realizan el acto de comercio de manera recíproca. ¿A qué me refiero con esto? Que sin querer realizan lo que es el acto de comercio. Y pueden ser cualquier persona común, ya que aunque no forme parte directa del acto de comercio en sí, pero si bien sabemos, con el simple hecho de hacer una compra, nosotros formamos parte del movimiento mercantil que se da dentro de nuestra sociedad. Seguidamente está lo que es el comerciante individual. ¿A qué me refiero con esto? El comerciante individual es la persona que realiza el acto de comercio de manera masiva. Y esto lo podemos ver regulado en el artículo 7 del Código de Comercio. También tenemos lo que es el comerciante social, que es una entidad formada por una o más personas que ponen a disposición las necesidades que ven y las observan en conjunto con más personas. Y es ahí donde se ve lo que es un comerciante social. Y seguidamente, pasando a otra temática, está lo que son las sociedades de personas. Que las sociedades de personas, la calidad de persona se realiza primeramente entre voluntad por partes, ya que si no existe la voluntad de realizar una sociedad de personas, pues claramente no se puede establecer. Y todo lo que regula a lo que quiere decir sociedad de personas lo vamos a encontrar en el artículo 44 del Código de Comercio. Hasta acá mi participación, espero me hayan comprendido y los dejo con el siguiente compañero. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jennifer Esmeralda Polanco Martínez. En este caso les hablaré de las cosas y su clasificación. Según el artículo 5 del Código de Comercio, las cosas son aquellas que constituyen el objeto de las operaciones mercantiles. Son cosas mercantiles como primero tenemos las empresas de carácter lucrativo y sus elementos esenciales. Como segundo, los distintivos mercantiles y las patentes. Y por último, los títulos valores. Como siguiente tema tenemos las cosas mercantiles por su naturaleza, que son aquellas de cualquier acto que sea con tales cosas es mercantil, es decir, es un acto de mercantilidad pura. Tales cosas son las empresas mercantiles, los elementos intangibles de las mismas y los títulos valores. Respecto a estas cosas, las teorías clásicas no llegaron a concretar su concepto. Desde luego podemos inferir su existencia de algunos de los principios que sustentaron estas teorías, las cuales están contenidas
en algunas disposiciones de las legislaciones que ellas inspiraron, pero es hasta el aparecimiento de la teoría moderna de las legislaciones de tal teoría ha originado que el concepto de estas cosas se concreta con carácter inconfundible. Como siguiendo el tema, tenemos las cosas mercantiles por accidente, que son aquellas que adquieren carácter mercantil en manos del que con ellas especula y la pierden por aquel que utilice directamente las cosas enajenas, sin idea de la especulación, porque en todas estas se produce el fenómeno de que unas veces satisfacen exigencias o necesidades de la industria comercial utilizando su valor de uso o su valor a cambio, y otras satisfacen exigencias o necesidades de la vida económica en general al servicio directamente de su valor de uso o su valor de cambio. Ejemplo, las cosas muebles excepto el dinero, derechos de la propiedad intelectual y las cosas inmuebles. Siguiendo el tema de la empresa mercantil, según el artículo 553 del Código de Comercio, está constituida por un conjunto coordinado de trabajo de los elementos materiales y de los valores incorpóreos, con el objeto de ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. El nombre comercial, según el artículo 2 de la Ley de Marcas o otros distintivos, es un signo denominativo o mixto con el cual se identifica y extingue a una empresa o a su establecimiento, siguiendo los distintivos mercantiles y las patentes. Los distintivos mercantiles son aquellos que tienen por objeto identificar determinadas mercancías procedentes de una empresa o propaganda. Las patentes de invención son una concesión dada por el Estado a quien ha utilizado un invento o perfeccionado un invento ajeno a fin de explotar exclusivamente el invento o perfeccionado durante el lapso por el cual ha sido otorgado. Esa es mi participación. Muchas gracias. Yo estaría hablando sobre la definición y antecedentes de los títulos valores. Los títulos valores son los documentos necesarios para ejercer el derecho literal y autónomo, que en ellos se considera, por un lado, encontramos el aspecto material. Desde mi punto de vista, el título valor es un documento escrito, un papel que contiene diversas menciones. ¿Y qué es el título valor como documento? El título valor es definido como un documento. Otros negocios jurídicos son definidos por la ley como actos o contratos, poniendo énfasis en la manifestación de voluntad de quien o quienes intervienen en ellos. El documento debe ser un papel porque solo el papel puede cumplir la función que los títulos valores normalmente desempeñan en el comercio. En los títulos valores, el documento no es meramente probatorio de un derecho, sino que es constitutivo de un derecho. Con la firma de este documento nacen uno y otro. Al crearse el documento nace el derecho y la obligación correspondiente. Precisamente el título valor es un mecanismo creado en la práctica, elaborado por la doctrina y luego recogido por la ley, que permite hacer constar un derecho en un documento. Corporalizado y generalizado el documento que de esta manera adquiere valor en sí mismo. ¿Y qué es el título valor como derecho? En el segundo plano, la ley define el título valor como un derecho de crédito en beneficio de una persona. En efecto, la ley define a los títulos valores como documentos, agregando que estos documentos tienen consignado un derecho. Consignar significa asentar por escrito. El derecho de crédito tiene un valor en la actividad económica en general y en los negocios mercantiles en especial. Por ejemplo, una persona vende un bien,
pero la persona que lo compra no lo paga en efectivo, sino que a crédito. El comprador lo retiene y lo revende mientras no ha terminado de pagarlo. El título valor como negocio jurídico unilateral. Los títulos valores son negocios jurídicos unilaterales, pues son la expresión de voluntad del librador. La fuente de las obligaciones que emanan de un título valor es la voluntad unilateral de quien la creó. Es unilateral porque el título se crea y produce sus efectos con la sola expresión de voluntad del firmante, sin necesidad de que su voluntad se combine con otra y que haya de añadirse a ella para integrar un solo negocio. Antecedentes de los títulos valores. Según el Código Civil italiano del año 1942, establece la disciplina aplicable a los títulos de crédito. Los títulos de tradición están reglamentados en los respectivos contratos que le dan origen. Los Estados Unidos de América siguen el sistema tripartito, distinguiendo los títulos de participación, seguridades de los títulos, representativos de mercancías, documentos de títulos y los que sirven de medio de pago, letra de cambio, cheques, o sea, los instrumentos negociables. Teoría general de los títulos valores en nuestra legislación. En la legislación vigente no existe una regulación aplicable a los títulos valores en general, sino que únicamente se encuentran regulados de manera específica. Algunos de ellos son las acciones, la letra de cambio, el cheque, el pagaré, el conocimiento de embarque en las leyes especiales vigentes. Actualmente se regulan el certificado de propósito y el bono de prenda. Como segunda característica tenemos la autonomía. El título valor y el derecho que incorpora es autónomo de la relación causal que dio origen. De igual manera, cada acto cambiario es autónomo de todos los actos que preceden y de todos los que le sigan. En el número 3 podemos encontrar la literalidad. El derecho es tal como aparece en el texto del título, o sea, todo aquello que no aparece en el título no puede afectarlo. Esta característica tiene por objeto que cualquier persona que adquiera un título valor, con la simple lectura del mismo, pueda estar segura de la extensión y modalidades del derecho que adquiere. El número 4, la legitimación. El tenedor legítimo del título valor es el dueño del derecho, o sea, que la titularidad del derecho depende únicamente de la tenencia legítima del título. Por lo tanto, podemos decir que si el título nominativo, será necesaria la tenencia material del título, así como el registro a favor de su tenedor. Si a la orden, será necesaria la tenencia material del título y la verificación de la secuencia de los endosos. También, si al portador, bastará la tenencia material del título. También en los títulos valores deben contener lo siguiente. Número 1. El nombre del título que se trata este requisito. Obedece a una recomendación adoptada por la Convención Mundial de Juristas celebrada en Ginebra. El número 2. Lugar y fecha de expedición del título. La omisión del lugar se suple por la presunción que fue expedido en el domicilio del librador, que consta en el título, o en su efecto en el lugar que aparezca junto a su nombre. En el número 3 podemos encontrar las
prestaciones y derechos que el título incorpora. En esta constituyen las partes más importantes de este, desde luego que lo especifican. En el número 4 podemos encontrar el lugar de cumplimiento o ejercicio de los derechos que el título incorpora. Su omisión se suple teniéndose por tal el domicilio del obligado o el lugar que aparezca junto a su nombre. Si se consignarán varios lugares, se entiende. Hola, mi nombre es Eva Patricia Reyes Puentes, estudiante en la carrera Licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad Panamericana Regional de Ahuachapán. En esta ocasión les hablaré un poco acerca de los títulos valores, los cuales son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del que en ellos se incorpora. Estos pueden ser abstractos y causales. Hablaré un poco acerca de los abstractos. La causa, relación o negocio que la originan se pierde y se desvincula durante su circulación, así para comprar determinadas mercancías. Se suscribe una letra de cambio que garantiza el negocio, celebrando en lo que al crédito hace referencia. Como letra de cambio, bien sabemos que es un documento preestablecido para poder llenarlo en forma manual, es decir, a mano escrito o por medios alternos. Sirve para legitimar el ejercicio de un derecho en transacciones y documentar en forma escrita las operaciones mercantiles, lo que implicará es derechos y obligaciones. Como sabemos, es un documento de cobros en donde se ordena el pago de una determinada suma de dinero a la fecha de su vencimiento, lo cual se establece en el mismo documento, que se va a utilizar como medio de pago o como medio de garantía. Si bien la letra de cambio es un medio de pago, al igual que otros instrumentos mercantiles negociables. Entre estos existen diferentes mercados. Sabemos también que la letra de cambio la emite el acreedor o beneficiario, a diferencia del pagaré o el cheque, que lo emite el deudor. En la letra de cambio se exige la aceptación explícita del deudor, lo que no ocurre en los otros instrumentos financieros. Por ende, la letra de cambio es una orden incondicional de pago por escrito efectuado por una persona natural o jurídica a otra, exigiendo el pago de una determinada cantidad de dinero. Tenemos el cheque. Sabemos que es un título o valor abstracto. No puede ser causal en ninguna circunstancia. Es un título de crédito, pero no es instrumento de crédito, sino instrumento de pago. El pagaré, llamado también pagaré de comercio, es conocido también en la legislación vigente como vale o pagaré a la orden. El pagaré contiene un compromiso de pago asumido por quien lo emite, que recibe el nombre de suscriptor a favor de otra persona, que se llama beneficiaria. Por su atención prestada, muchísimas gracias.